propósito de hacer una clase que no se las he pasado todavía porque se las voy a poner ahora cuando terminemos esta clase, porque hice varios ajustes para evitar tanta multiplicación y duplicación de información que ustedes seguramente a estas alturas ya tienen respecto de las hormonas sexuales. Así que voy a, déjame ver aquí, voy a apagar mi video y voy entonces a continuar. Lo que vamos a ver van a ser las generalidades de las hormonas sexuales. Voy a descansar muchísimo en aquellas cuestiones que ustedes ya han sabido de otras asignaturas y voy a hacer más énfasis en los tratamientos, en el mecanismo de acción muy poco, porque hemos visto mecanismos de acción, fisiología, fisiopatología, farmacología 1, de hormonas esteroidales, de modo que ahí voy a ir resaltando aquellas cuestiones que me interesan más desde el punto de vista farmacológico. Y por supuesto que usos terapéuticos, efectos adversos y aspectos farmacocinéticos. Cuando nosotros cuando hablamos, perdón, de hormonas sexuales, hablamos de aquellas producidas por las gónadas. Son hormonas gonadales. Y para eso entonces tenemos que centrarnos en los estrógenos y los andrógenos, básicamente. Estas hormonas, las hormonas gonadales, estrógenos y andrógenos, son necesarias para la concepción, ¿no es cierto?, para la concepción de nuevo de los descendientes, la concepción, la maduración embrionaria, el desarrollo de los caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios, en la pubertad, y por esa razón, el uso que se le da en general a las hormonas sexuales es para el tratamiento de restitución, es decir, ¿qué significa restituir? Aportar lo que falta, también con fines anticonceptivos, especialmente los estrógenos, junto con con los progestágenos, y para el tratamiento de síntomas menopáusicos. Estos son los principales usos que nosotros les damos a las hormonas gonadales. Y en general, los antagonistas, tanto estrogénicos como androgénicos, se utilizan fundamentalmente para la quimioterapia antineoplásica de cánceres que son hormonodependientes de estas hormonas, obviamente. Por lo tanto, esta parte de los antagonistas yo la voy a dejar para el final de la clase, puesto que otra vez lo vamos a volver a abordar cuando veamos fármacos antineoplásicos. Lo importante de recordar respecto de estas hormonas gonadales es que todas tienen estructura esteroidal y por lo mismo se sintetizan a partir de el colesterol, que es su precursor inmediato, y que después de sucesivas etapas en las que participan, etapas sintéticas en las que participan distintas enzimas, se va provocando acortamiento de la cadena lateral e hidroxilación de la estructura del colesterol, dando como resultado finalmente la hormona esteroidal, que cuando hablamos de las hidroxilaciones, vamos a hablar finalmente de los estrógenos. Cuando cortamos la cadena lateral e hidroxilamos, vamos a hablar de los estrógenos. Lo que yo mencionaba está reflejado en esta figura, en donde tenemos la síntesis de las hormonas esteroidales, gonadales, a saber, estrógenos y andrógenos, representados por estradiol y testosterona, en lo que voy a mostrar, pero también tenemos esta hormona, la progesterona, que es sintetizada tanto en el hombre como en la mujer para jugar el rol que vamos a revisar más adelante. Aquí, como ya lo mencionaba, hay enzimas que son claves y cuando nos correspondan revisarlas, por ejemplo, nos van a aparecer los inhibidores de aromatasa, que son fármacos que van a inhibir la enzima aromatasa y por lo tanto van a impedir que se forme la estrona, que es una hormona esteroidal femenina. Y y cuando vamos a inhibir los inhibidores vamos a utilizar los inhibidores de aromatasa cuando tengamos cánceres en donde queramos evitar la formación de más estrógenos. Por ejemplo,
Cuando veamos testosterona voy a volver a esta figura, pero aquí tenemos también otras enzimas como las 16 alfa hidroxilasa, que adiciona al estradiol un tercer grupo hidroxilo, generando el estriol, por ejemplo. Entonces, aquí he mostrado, ¿no es cierto?, algunos de los temas que van a ir a formar parte de nuestra clase. Y esto, la 5-alfa reductasa, que es la enzima que transforma la testosterona en su compuesto activo, la 5-alfa dihidrotestosterona, que cuando veamos andrógeno vamos a revisar, como ya lo anticipé. Bien, partamos entonces con los estrógenos y sus antagonistas. Dijimos que los antagonistas en general, salvo excepciones, lo vamos a ver utilizado en tratamientos de neoplasia, antineoplasia. Aunque respecto a los antagonistas de estrógeno, también vamos a ver que tienen otros usos, además del uso en el tratamiento de neoplasias. Bien, hormonas estrogénicas. Los estrógenos naturales, estradiol y estrona, son los que nosotros vamos a encontrar como fármaco en muchas combinaciones. Pero además vamos a tener el etinilestradiol, que se le adiciona al estradiol un grupo etinilo y que le permite entonces la administración por la vía oral, el mestranol, que no está disponible en Chile, pero que se le suele utilizar en conjunto con norepinefrina, un progestágeno, y el dietilestilbestrol, que está entre paréntesis, porque es un fármaco que posee naturaleza estrogénica en cuanto a sus acciones, pero que no posee estructura esteroidal y que hoy en día tiene un uso más bien limitado. Respecto de los antagonistas de estrógenos, me voy a referir a los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, el clomifeno principalmente, porque el clomifeno lo vamos a utilizar también en regímenes de tratamiento de fertilización asistida, pero a su vez el raloxifeno, que tiene uso para mejorar la densidad ósea y va a utilizarse en osteoporosis, como ustedes recordarán, y el tamoxifeno, que tiene utilidad en algunos tipos de cáncer, estrógeno dependientes. Opemifeno y toremifeno no están con registro activo en nuestro país en estos momentos. Bien, de los progestágenos, que son las otras hormonas que nosotros vamos a revisar, tenemos una lista que voy a revisar con bastante detalle posteriormente. Aquí están mezclados cada uno de estos derivados, dado en qué sentido mezclado, que los progestágenos a su vez se dividen en aquellos que son derivados de testosterona, de los que son derivados de progesterona, y a su vez tienen subdivisiones que les dan ciertas características a las que yo me voy a referir también más adelante. Dentro de los fármacos antagonistas, existe uno en particular que posee no solo propiedades antagonistas progestacionales, sino que también se comporta como agonista, dependiendo del sitio donde se encuentra el receptor con el que actúa. Y aquí tenemos el acetato de ulipristal. Y finalmente, los antagonistas de progesterona, los antagonistas limpios, totales, de progesterona, como la mifepristona, que en Chile no está registrado y que, por lo tanto, nosotros no vamos a revisar y por eso lo he tapado. Tiene propiedades abortivas, la mifepristona. Y por último, de los andrógenos, aquí vamos a ver también un grupo importante de fármacos androgénicos, donde obviamente la testosterona es el andrógeno natural por excelencia, pero vamos a tener otros derivados, como la oxandrolona y la oximetolona y otros, que van a tener no solo propiedades androgénicas, sino que también propiedades anabolizantes. Y de este grupo de los andrógenos sí que nos vamos a detener con mayor detalle en los antagonistas androgénicos, que son moduladores selectivos de receptores androgénicos, como los que estoy señalando en la tabla, y que van a tener usos bien específicos que deben ser revisados más adelante cuando veamos andrógenos. Cuando nosotros hablamos de las acciones y de los efectos que esas acciones tienen, de las acciones y de los efectos que las acciones de las hormonas gonadales
se obtienen, vamos a encontrar que los efectos son de dos grandes tipos, efectos genómicos y efectos no genómicos. Nosotros básicamente vamos a revisar los efectos genómicos, porque son aquellos que son mediados por receptores intracelulares, que son los que nosotros conocemos desde siempre, ¿cierto? En cuanto a mecanismo de acción, son consecuencia de la transcripción y de la síntesis de proteínas. Sus acciones se producen en concentraciones nanomolares. Estos efectos aparecen muy lentamente y por eso tienen un periodo de latencia que dura horas y hasta días. Son inhibidos estos efectos por antagonistas hormonales, como los que yo he mostrado, y persisten estos efectos genómicos una vez retirado el fármaco. A diferencia de los efectos no genómicos, que tienen un perfil totalmente distinto a los efectos genómicos, pero que, insisto, a mí me interesa destacar los efectos genómicos de estas hormonas sexuales. En esta diapositiva, lo que se muestra es el mecanismo de acción de estas hormonas esteroidales en general, independientemente si se trata de estrógenos, andrógenos, incluso progesterona. Lo importante aquí es que decir que una vez que estas hormonas se disocian, andan unidas en el plasma sanguíneo, unidas a proteínas plasmáticas, dentro de las cuales para las hormonas sexuales son importantes la globulina fijadora de hormonas sexuales, mucho más importante, y la albúmina, que tiene menor importancia, al menos en cuanto a las hormonas sexuales. Por lo tanto, una vez que la hormona se disocia de la unión a la proteína plasmática, básicamente la globulina fijadora de hormonas sexuales principalmente, estas hormonas van a difundir a través de la membrana celular para unirse con a través de la membrana celular de la célula blanco, del tejido blanco, para unirse con gran afinidad a proteínas receptoras que se encuentran ubicadas y que son específicas en el citoplasma de la célula blanco. Y es lo que tenemos aquí en esta figura. De modo tal entonces que, ¿qué ocurre? Que el esteroide, ¿no es cierto? La hormona esteroidal, en este caso son hormonas gonadales, sexuales, se van a unir. Este es el citoplasma de la célula. Aquí tenemos la célula en este cuadro. Entonces tenemos al interior receptores citoplasmáticos específicos de unión a hormonas esteroidales de esta naturaleza para formar un complejo. Este complejo, que dicho sea de paso, se dimeriza e interactúa, este complejo se dimeriza e ingresa al interior del núcleo de la célula. Entonces, la unión de la hormona al receptor induce a un cambio conformacional. Nótese la diferencia acá del receptor a lo que ustedes ven acá. Y este cambio conformacional en el receptor descubre el dominio de unión de quién? Del receptor al ADN. Por lo tanto, este es el complejo que penetra al interior del núcleo de la célula blanco y al quedar descubierto el dominio de unión al ADN, este complejo interactúa con secuencias de ADN reguladoras específicas, que es lo que está señalado aquí en amarillo y que se abrevia como ERE. Posteriormente, entonces, eso trae como consecuencia que este complejo va a determinar eh, síntesis de RNA mensajero, el que va a salir desde el núcleo para ir directamente en las células blanco a la síntesis de proteínas específicas, que son entonces las que van a regular la transcripción génica. Entonces, el complejo hormona receptor en asociación con proteínas coactivadoras que van a surgir de la síntesis proteica específica van a controlar la transcripción de genes específicos. Vamos a la fisiología, cortito, pocas palabras. Respecto de la fisiología, las gónadas femeninas, que son los ovarios, son responsables de la ovogénesis y de la secreción de hormonas esteroidales. Vamos a partir por el aparato reproductor femenino. Y estas hormonas esteroidales van a ser básicamente los estrógenos.
principalmente el estradiol, que es el más potente, pero también se va a sintetizar progesterona. La secreción está controlada, como lo vimos en la primera hora de esta clase, por el eje hipotálamo-hipófisis, en este caso ovario. De modo tal entonces que una vez que controlado desde la hipófisis anterior con la liberación de FSH y LH, va a tener una acción, estas hormonas como lo vamos a ver inmediatamente, sobre el ovario, madurando un óvulo específico, ¿no es cierto?, para que este óvulo finalmente y eventualmente pueda ser fecundado por un espermio, donde en el útero. Entonces acá, ¿cierto?, debido a la acción de LH y FSH sobre el ovario, finalmente va a haber secreción de estrógeno y progesterona, las que van a tener una acción sobre órganos blancos, tejido blanco, además de a nivel central. Este sistema, en detalle, si yo me centro aquí en el control hipoficiario, es un sistema de regulación de feedback negativo. ¿Qué significa? Como ustedes bien lo saben, ¿cierto? El hipotálamo va a liberar estas hormonas liberadoras de gonadotrofina de tipo LH y FSH para promover la liberación, ¿cierto?, de ambas por parte de la hipófisis anterior. Estas hormonas hipoficiarias, estamos aquí, está indicado para la LH, ejercen su acción sobre el ovario, generando la maduración ovárica y la ovulación, y con esto entonces va a haber todo un proceso que va a finalizar con la síntesis y secreción de estrógeno. Al no liberarse hormonas liberadoras de gonadotrofina a nivel del hipotálamo, ni FSH ni LH desde la hipófisis anterior, el ovario va a dejar de producir estrógeno. Y por lo tanto, aquí tenemos un sistema de comportamiento por feedback negativo, es decir, que cuando hay falta, se estimula el eje central, cuando hay exceso, se inhibe el eje central. Dicho de otra manera, y yendo por parte, partimos diciendo que lo vamos a representar. Esto que está muy resumido en esta diapositiva, lo vamos a representar en el control hormonal del ciclo menstrual. Partimos entonces con el ciclo menstrual, que se inicia con el sangrado. Cuando el sangrado cesa, el endometrio se regenera durante el resto del ciclo menstrual. Y lo primero que tenemos entonces en este proceso de regeneración, el hipotálamo va a liberar hormonas liberadoras de gonadotrofina, ¿no es cierto?, para actuar sobre receptores aquí, receptores de esta hormona liberadora de gonadotrofina, y estimular la liberación desde la hipófisis anterior de FSH y de LH. En la primera fase del ciclo menstrual, FSH estimula el desarrollo de los folículos de Graf que contienen el óvulo. Posteriormente, FSH estimula FSH estimula las células de la granulosa que rodean al óvulo, ahí están, a producir estrógenos, generándose pics máximos de estrógeno en la mitad del ciclo menstrual. Los estrógenos, entonces, para nosotros, van a controlar la fase proliferativa de la renovación del endometrio hasta la mitad del ciclo. Y también van a actuar estos estrógenos, aquí tenemos los estrógenos que están siendo liberados, van a actuar sobre la hipófisis anterior, ¿no es cierto?, reduciendo la liberación de hormona gonadotrófica, ¿de cuál? FSH, cuando estos estén en alta concentración. Feedback negativo. Entonces, a mitad del ciclo, con la elevación entonces de los estrógenos, con la elevación de los estrógenos y la inhibición de más de liberación de FSH desde la hipófisis anterior, se comienza a producir ahora la elevación de la secreción de LH. LH es la que estimula la ovulación,
FSH madura al óvulo, que es lo mismo que vimos en la primera hora de esta clase, cuando estábamos hablando del uso de estas hormonas gonadotróficas para la infertilidad. Entonces, a mitad del ciclo comienza a incrementarse LH, a secretarse desde la hipófisis anterior, estimulando entonces la ovulación. Al mismo tiempo, en ese momento, los estrógenos que estaban aquí en alta concentración promueven la síntesis de receptores de progesterona en tejidos blancos periféricos, incluido la del endometrio, a nivel uterino. ¿Para qué? Para que cuando, debido a la actividad del LH, se estimule la síntesis y secreción de progesterona pueda actuar con sus receptores en tejidos blancos periféricos. ¿Y cómo, de dónde salen estos receptores estimulados de progesterona? Estimulada la síntesis por la actividad de los estrógenos. La progesterona entonces actúa sobre estos receptores estrogénicos inducidos por los estrógenos, estimula la fase secretora de la regeneración del endometrio para la implantación del óvulo, es decir, para la preparación del endometrio para la anidación del óvulo fecundado. Tanto progesterona como estrógenos actúan en receptores nucleares en sitios blancos, en tejidos blancos, como ya les mencionaba, receptores nucleares dentro del núcleo, activando la transcripción de genes e inhibiendo la de otros. No me voy a devolver, pero basado en lo que yo dije en la diapositiva y en la figura anterior. Bien, entonces, seguimos. El folículo roto, aquí lo tenemos, bajo la acción de LH, que está estimulando, se desarrolla en el cuerpo lúteo, que secreta estrógenos y progesteronas. Fíjense aquí, el cuerpo lúteo va secretando estrógenos y progesterona. La progesterona, vamos de vuelta, va a ir a actuar inhibiendo al hipotálamo y a su vez a la hipófisis anterior para inhibir tanto la secreción de hormona gonadotrófica desde el hipotálamo como más LH desde la hipófisis. Y al mismo tiempo, junto con este feedback negativo cuando progesterona está alta, se incrementa la temperatura corporal en la mujer en 0,5 grados. Finalmente, si el óvulo no se implanta, es decir, el óvulo no fue fecundado y por lo tanto no se implanta en el endometrio, la secreción de progesterona cesa, desencadenándose la menstruación y con eso empezamos el ciclo nuevamente. En ausencia de un feedback negativo, el ciclo comienza nuevamente. Por lo tanto, esto ocurre solo si no hay fecundación, porque cuando hay fecundación, inmediatamente se modifica todo este proceso, porque aquí sí que va a haber un cambio hormonal en la mujer embarazada. Partamos entonces con los estrógenos. Son los primeros que vamos a ver. Ya les anticipaba, los estrógenos naturales, las hormonas son básicamente tres. El estradiol, que estoy mostrando acá, la estrona, en un equilibrio ceto-enólico, ¿no es cierto? Y el estriol, que también se conoce como estradiol E2, estrona E1 y estriol E3, haciendo mención al número de grupos hidroxilo que tiene la estructura. Lo otro importante de señalar es que toda vez que ustedes tengan el anillo A aromatizado, estamos hablando de una estructura de naturaleza estrogénica. El más potente de los tres es el estradiol. En la mujer es secretada por los ovarios, como acabamos de verlo, y además es el principal estrógeno en la mujer premenopáusica. El estradiol se metaboliza en el hígado a estrona, la zona cetónica, ¿no es cierto?, del estradiol, y a estriol, en donde aquí aparece la adición del tercer hidroxilo. Los que a su vez van a ser conjugados a nivel hepático
y que van a sufrir, perdón, un ciclo enterohepático. Es decir, se van a glucuronar, ¿no es cierto? Se van a conjugar con ácido glucurónico, van a pasar a través de la vía biliar al intestino, ¿no es cierto? Y ahí, por beta-glucuronidasa, van a volver a reabsorberse a nivel intestinal. Ciclo enterohepático. La estrona, la que tenemos acá, posee 1/3 de la actividad del estradiol. Es el principal estrógeno en la mujer posmenopáusica y se produce principalmente por conversión de la androstenodiona en tejidos periféricos. Y por último, el estriol, E3, es el menos potente y se encuentra en cantidades muy significativas en la mujer embarazada, siendo el principal estrógeno producido por la placenta. Aquí tenemos el típico ejemplo de la acción de la actividad de hormonas a nivel de tejido periférico. Las acciones de los estrógenos son las que estoy señalando aquí en la tabla. Lo más importante, al lado en la columna izquierda, los estrógenos tienen acciones sobre el crecimiento, diferenciación y mantención de los tejidos reproductivos, generando maduración femenina y efectos endometriales. En la maduración femenina entendemos que la aparición de los caracteres sexuales secundarios, la distribución del vello y de la grasa, y en los efectos endometriales, el desarrollo del endometrio junto a progesterona, sabiendo que el exceso de estrógenos puede conducir a una potencial hiperplasia endometrial. Es decir, los estrógenos poseen una acción sobre el desarrollo del endometrio, pero cuando se encuentran en concentraciones en exceso, este desarrollo va a ir al extremo de transformarse en una hiperplasia endometrial. Estos estrógenos también van a tener acciones metabólicas, cardiovasculares y sobre los huesos, que nos permite a nosotros entender por qué es tan importante utilizar, especialmente en la mujer posmenopáusica y en las mujeres con carencia de la síntesis o ausencia total por carencia de gonadal, es necesario mantener niveles de estas hormonas. ¿Por qué? Porque los estrógenos son responsables de la estructura y la función de la piel, la estructura, comillas, tersa de la piel, debido a los estrógenos, la piel suave, ¿ya? Y la función también de la piel, y también de los vasos sanguíneos. Por otro lado, los estrógenos también juegan un rol muy importante en la coagulación sanguínea. Aumentan los factores de coagulación 2, que es la protrombina, 7, 9 y 10. Aumentan el plasminógeno, disminuyen la antitrombina 3. Recuerden que la antitrombina 3 es la proteína que inhibe la actividad de la trombina. Entonces disminuyen la antitrombina 3 y disminuyen la adhesión plaquetaria. Por esa razón, ojo muy importante, el riesgo de tromboembolismo en mujeres que toman estrógenos con regularidad en dosis alta. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Por la acción que tienen los estrógenos sobre la coagulación sanguínea. Además, disminuyen la resorción ósea, son muy importantes para tener un hueso, una buena densidad ósea, una buena calidad de hueso, y facilitan el cierre de las epífisis ósea. Además, tienen acción sobre la producción de leptina en el tejido adiposo y sobre los lípidos plasmáticos. Este es un dato muy importante. Incrementan HDL, provocan una leve reducción de LDL y colesterol total e incrementan triglicéridos equilibradamente. Tienen otros efectos, otras acciones como las que estoy mostrando con el puntero en esta parte de la tabla, y tal vez me interesa decir que pueden provocar un grado de retención de compuestos nitrogenados, de sal y de agua, generando edema, especialmente cuando estos estrógenos se utilizan en dosis muy superiores a las dosis fisiológicas. De todas maneras,
para mí, chicos, esta diapositiva, la número 20, es muy importante porque aquí nosotros podemos inferir por qué es necesario dar andrógenos en caso de carencias, pero al mismo tiempo, por qué es necesario controlar la dosis de los estrógenos que estamos utilizando, dado los efectos no deseados que eventualmente podemos llegar a producir en una persona. Los usos clínicos son básicamente en terapia de sustitución o restitución, entonces en terapia hormonal posmenopáusica y en anticoncepción, que es a lo que principalmente yo me voy a abocar con respecto a este grupo. En terapia de sustitución habría que decir que uno puede dar el estrógeno solo, como monodroga, en una dosis suficiente como para imitar el patrón cíclico natural que mostraba en las diapositivas anteriores, o también suele darse asociado a progestágeno en las situaciones que estoy indicando. Ya dando solo como monoterapia o asociado con progestágeno, lo importante es que las dosis aquí son dosis bajas, porque es una terapia de sustitución o restitución, para dar lo que falta o lo que se carece. En el tratamiento hormonal posmenopáusico, por otro lado, aquí tenemos otra forma de aproximación. Generalmente se utilizan los estrógenos conjugados administrados por vía oral y que son básicamente estrógenos conjugados de equino, de caballo, de yegua, ¿ya? Donde sabemos por qué, porque son estructuras que contienen la estructura esteroidal estrogénica y son derivados estrogénicos con una actividad estrogénica más leve, menos potente que el estradiol, lo que en una mujer posmenopáusica puede ser o es lo deseado, considerando esto que acabo de mencionar acá. Entonces, aquí tenemos los estrógenos conjugados de equino, que básicamente son sulfato de estrona y equilina, que es otro compuesto, y que se encuentra en la orina de las yeguas preñadas. Y de aquí se extraen entonces estos derivados para formularlos por vía oral para el tratamiento de restitución hormonal, pero en mujer postmenopáusica. Por eso que lo saqué de acá. Y finalmente, también en el tratamiento posmenopáusico tenemos como alternativa el uso de fitoestrógenos conjugados. Yo les voy a entregar a ustedes un resumen, un review en castellano, que es muy simple, pero muy bueno para apoyar el uso de los fitoestrógenos conjugados, que es una pregunta que suele darse en la farmacia por parte de las mujeres para terapia de restitución o sustitución hormonal en mujeres posmenopáusicas. Lo otro importante señalar en anticoncepción, como lo decía recién, es porque en anticoncepción, a diferencia de lo que vimos acá, que podíamos dar estrógeno solo, nosotros vamos a ver la asociación de estrógenos con progestágenos, con derivados progestacionales, que van a poder administrarse por la vía oral, transdérmica, vaginal e incluso inyectable. Me faltó poner acá, lo voy a poner. De los estrógenos naturales, el que más se utiliza es el estradiol. Pero como ustedes imaginarán, las hormonas naturales, a pesar de que esta no es peptídica, es una hormona esteroidal, igualmente es fácilmente metabolizable. Por lo tanto, administrar estradiol por la vía oral genera una muy baja biodisponibilidad oral de este fármaco. Por lo tanto, cuando nosotros normalmente utilizamos estradiol propiamente tal por la vía oral, vamos a utilizar micronizados de estradiol que van a permitir una mejor, un poquito más adecuada biodisponibilidad oral, pero tampoco es extraordinaria. Por ejemplo, el Tmax, es decir, el tiempo que demora en alcanzar la concentración máxima a nivel plasmático cuando se administra estradiol por la vía transdérmica es alrededor de 4 horas. La unión a proteína a la que estoy indicando, el metabolismo es básicamente hepático, estradiol se metaboliza estrona y estriol como ya lo mencionaba,
y se excreta principalmente por la orina, un muy bajo porcentaje, por las heces, y la vía media de eliminación es alrededor de 60 a 70 minutos. En resumen, entonces, dado este perfil, obviamente que se entiende que las vías de administración sean distintas a la oral, salvo, como decía recién, que las preparaciones de estradiol fueran micronizados de estrógeno. O bien también tenemos los, eh, los preparaciones de conjugados de quino, donde también suelen estar micronizadas. Normalmente, cuando se administra por la vía inyectable, vamos a tener ésteres de estradiol. Y estos ésteres son muy lipofílicos, por lo tanto, jamás se pueden administrar por otra vía que no sea la vía intramuscular. Para mostrar justamente, a pesar de que lo que voy a mostrar a continuación no es un estrógeno natural, para que vean ustedes el parámetro farmacocinético del etinilestradiol, que por el solo hecho de agregar el grupo etinilo mejora respecto de la fármaco, el etinilestradiol es sintético, mejora respecto de la hormona natural el perfil por la vía oral, lo que facilita justamente su uso por la vía oral. Y vamos a encontrar que especialmente en las preparaciones, lo voy a devolver, en las preparaciones como anticonceptivo, cuando hablemos de estrógeno, el que va a estar representado aquí va a ser el estradiol en la forma de etinil estradiol. En resumen, y con esto voy a terminar aquí la clase del día de hoy, estamos en la hora, les voy a dejar la tabla de estrógenos solos de monodroga y sus indicaciones, haciendo mención, por ejemplo, que el estradiol, ya lo dije, estradiol o micronizado de estradiol, ya decía para qué, pero también el estriol, que se puede encontrar en comprimidos vaginales, en gel vaginal, en crema vaginal y en óvulos vaginales. Fíjense ustedes. Esto para que vean las indicaciones de estrógenos como monodroga. Y con esto sí que ya termino. Entonces, de los efectos adversos, tenemos que decir que, en otras palabras, los efectos adversos representan la, eh, la magnificación de todas las acciones que yo mostraba, tanto a nivel metabólico, cardiovascular y sobre el desarrollo sexual en la mujer, la maduración sexual, la exacerbación de ello, eh, con los riesgos que ello trae como consecuencia. Obviamente que los efectos adversos van a depender de la dosis administrada, de la duración del tratamiento, de si el estrógeno está o no asociado a progestágeno. Generalmente los progestágenos reducen eh, los efectos adversos de los estrógenos y también va a depender del sexo del paciente y por eso, según el sexo del paciente, va a ser la dosis y la duración del tratamiento para saber en qué sentido se está utilizando el estrógeno. Bien, lo voy a dejar hasta acá para seguir la próxima semana y subir esta clase al aula. Recording stopped. Bien, chicos, al menos dejé enunciado el tratamiento con estrógenos, porque me interesa que ustedes lo vayan revisando para cuando veamos, cuando infiramos los efectos adversos del uso de los fármacos anticonceptivos. ¿Tienen alguna pregunta? No, voy a hacer clase. Hay que mirar el nuevo calendario. ¿Alguna otra pregunta, chicos?